nuestros niños, los que tienen Biblia, los que no pueden mirar la pantalla. Siempre debería haber este sentimiento de expectativa, de emoción de venir a la iglesia. No puede ser algo rutinario, no puede ser algo que, como dijo la persona que oraba, que hacemos los domingos. Realmente, si estos son tus hermanos, si has creído en Cristo, vas a pasar una eternidad con ellos. A veces podemos equivocarnos en algunos conceptos. Y entiendo, esto es nuevo para nosotros. Amén, hermanos. Esto es algo nuevo. El cristianismo no tiene mucho en México, es algo nuevo. En algunos lugares, en algunas familias, en otros países ha existido por siglos. No en México, es nuevo. Hay cosas que ha sido muy difícil para nosotros aceptar como familia. La otra semana estaba yo sentado en Playa del Carmen. Mi esposa le encanta ir a Playa del Carmen, a estos lugares que todo incluido. A mí no me llama la atención. Y había un americano, un canadiense, con dos helados. Y yo soy como ustedes, ¿no? Preguntón, ¿vas a comerte los 2 helados? Y me dijo, no, es para mi esposa. Y ya sabes, soy como ustedes, yo soy cristiano. Y yo también. Pero tú no eres cristiano como yo soy reformado. Yo también. Y entonces la plática se tornó interesante y me dice, tengo 14 o 15 hijos, no me acuerdo, perdí la cuenta. Marido de una sola mujer, he educado a todos mis hijos en la casa. Jehová es el que abre el vientre y el que lo cierra. Los he educado a todos. Y entonces empecé a escuchar a este hombre que por generación en generación ha sido reformado. Mi esposa se queda en casa, no trabaja. Son cosas nuevas para nosotros, hermanos. Nunca habíamos escuchado esto. Y ahora lo escuchamos y lo abrazamos con fuerza. Y entiendo que hay cosas bien difíciles ahorita, porque aceptar estas cosas es difícil. Pero esto es todo lo que somos. Creyentes, cristianos, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra gloriosa libertad en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias o ver el primer versículo, Juan 8:36. Y dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Nuestra gloriosa libertad en Cristo. Amén. Y a veces tenemos esta idea, ¿no? Y hasta a veces hasta cantamos sobre la libertad en Cristo. Pero tal vez tenemos una idea equivocada. Tal vez hemos sido enseñados de manera equivocada. Pensamos que esta libertad a veces podría ser que yo pueda hacer lo que yo quiera. Y entonces se vuelve en libertinaje. Y creo que no es así. Voy a dirigirme a una de las máximas del Nuevo Testamento. Y no que yo ponga una carta sobre otra en importancia, porque todo es palabra de Dios. Pero voy a ir a la carta a los romanos. Ahora, la carta a los romanos, como ya se ha dicho antes, es una carta muy interesante, escrita por el último apóstol. Amén. Para que nadie les vaya a vender una cosa que no es. Y esta carta está antes, quiere decir que está colocada en nuestra Biblia antes de las otras cartas de nuestro hermano Pablo, antes de Tesalonicenses,
antes de las dos cartas a los Corintios, antes de Primera de Timoteo y antes de Tito. Y la persona que ordenó, que hizo este canon bíblico, las puso de esta manera por su excelencia en doctrina. Y quiero que sepan, por ejemplo, también se ve en el Antiguo Testamento, rápidamente podemos ver a Oseas. Oseas escribió casi al mismo tiempo que Isaías, pero escribe primero que Jeremías y Ezequiel, pero está después de ellos. Ahora, nosotros no hacemos ese orden. Dios es el que ha ordenado toda la escritura. La razón por la cual esta epístola está en primer lugar es porque Dios así lo ha querido. Ahora, esta epístola fue escrita desde Corinto, como lo atestigua esta inscripción que aparece ahí, esta recomendación sobre nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, un lugar cerca de Corintio. Ahora, esta carta está escrita ¿a quién? A los santos. A los santos. A los santos que están en Roma. A los santos de ascendencia judía y a los santos de gentiles. Ahora, no es muy evidente, o no sabemos con seguridad, quién fue el que predicó primero en Roma. Es más, no podemos situar a Pedro en Roma. Sí sabemos, por la misma Biblia, que esta carta fue escrita por el hermano Pablo antes de que él llegara a Roma. Ahora, es considerada de un alto valor. Irineo, un escritor antiguo, dice que Pedro y Pablo predicaron el evangelio en Roma y fundaron la iglesia. Cayo, en el siglo III, un hombre eclesiástico, quiere decir que ocupaba un lugar en la iglesia, que vivió en la época de Ceferino, obispo de Roma, afirma lo mismo. Dionisio, obispo de los Corintios, llama a los romanos la plantación de Pedro y Pablo. Sin embargo, sí sabemos quién estuvo en Roma. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que ordena todas las cosas, y Él es el que apuntó, Él es el que movió la mano de estos hombres para escribir estas cosas de suma importancia. ¿Para quién? Para nosotros, la iglesia. En todo el tiempo hemos escuchado que esta carta a los romanos, esta iglesia tenía fama por su fe, por su fe. Muy importante, el objetivo principal. Quiero que escuchen, que pongan atención. Siempre en estas enseñanzas tenemos que aprender algo. El objetivo principal de esta carta es exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre el objetivo principal de su vida es exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta carta, esta epístola, expone claramente la doctrina de la justificación y va a mostrar a los gentiles cómo quedan cortos en esta ley de la naturaleza o en sus obras, o contra los judíos que atesoraban la ley de Moisés y las obras. Ahora, Pablo es hermoso, gloria a Dios, y va a demostrar con la palabra de Dios el estado caído del hombre, tanto de los judíos como de los gentiles. Y esta epístola demuestra eso. La justificación
es por la justicia de Cristo, imputada por la gracia de Dios y recibida por la fe. La justificación es por la justicia de Cristo. Sí. Y es dada por la gracia, es imputada por la gracia y recibida por la fe. Ahora, los efectos de la justificación no se pueden esconder. Hermanos, los efectos de la justificación no se pueden esconder. Gozo, paz, benignidad, dominio propio, amor. Vemos esta búsqueda de la santidad, la obediencia. Muestra a ese pueblo ahora justificado. Amén. A este pueblo ahora justificado. A este pueblo que antes no conocía a Dios, lo muestra como si no tuviera pecado. ¡Wow! Realmente creo que meditamos muy poco en esto. Meditamos muy poco en nuestra posición como creyentes y como iglesia. Y tal vez porque no lo sabemos, pero nuestra posición delante de un Dios vivo, como que no tuviéramos pecado. Y así llegamos a los Romanos, al capítulo 7. Vamos a hacer esta ilustración, vamos a utilizar esta ilustración de nuestro hermano Pablo aquí. Aquí el apóstol Pablo, en este capítulo, habla sobre la libertad de la ley, de las personas regeneradas y justificadas, sobre la naturaleza, uso y excelencia de la misma, el cual remueve varias acusaciones y da cuenta de su propia experiencia en la lucha y combate entre la carne y el espíritu. Pablo en este capítulo 7 no solamente va a hablar de la libertad que tenemos en Cristo, va a extenderse más, me pasó como el hermano Alexis, va a extenderse más y va a hablar de esa lucha interna que tenemos todos los días, la carne contra el espíritu. Me sentí igual que Alexis. Es tanto que no lo vamos a ver hoy, solo vamos a ver una parte. Romanos 7:1, aquí en la pantalla podemos ver: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Ahora, es muy importante porque en el capítulo anterior, el hermano Pablo está afirmando que los creyentes ya no están bajo la ley. ¿Bajo qué estamos ahora? Bajo la gracia. Entonces, es muy importante que aquí el hermano Pablo va a aclarar, y esto había sido, ustedes se acordarán un poquito de lo que se dijo anteriormente, que esta iglesia de Roma había sido perseguida por ese emperador Claudio. ¿Y qué había pasado? Que los judíos que habían tenido que abandonar, cuando pudieron regresar, entraron a una iglesia donde las prácticas judaizantes eran mínimas. Teníamos esta controversia. Y Pablo, el amoroso Pablo, va al darle a conocer estas cosas a los hermanos. Sabía que esto sería motivo para los judíos creyentes que todavía querían observar la ley. Ahora, vean lo hermoso de la palabra. Quiero que pongan atención, hermanos. La palabra no solamente es ese marro que golpea la roca. La palabra no es solamente esa espada cortante. La palabra es un ungüento para tu alma. Eso es cierto. Y tal vez no lo has experimentado, pero si has experimentado dolor y tristeza
en tu vida, sabes que el único ungüento que puede sanar el alma es el ungüento de la palabra de Dios. Ahora, lo primero que vamos a observar y lo que va a hacer el apóstol, va a dar a conocer esta máxima conocida por todo el mundo, especialmente aquellos que conocen algo de la naturaleza, de las leyes, que es ampliamente reconocido. Como ya leímos el versículo, el hermano Pablo dice esto: ¿acaso ignoráis? ¿No sabéis, hermano? ¿No sabéis que ya no estamos bajo la ley? Que los creyentes romanos no están bajo la ley. Que aunque era desagradable para ellos, tenían que aceptar esto. Muy importante esto, hermanos. Pongan atención. La ley no es mala. El mandamiento es bueno y santo. Hago bien y estoy obligado en tratar de cumplir la palabra de Dios. Sin embargo, no es imposible cumplirla a su perfección. Pero tenemos nuestro gladiador, aquel que nació bajo la ley, creció bajo la ley y cumplió a la perfección esta ley. Hermanos, hacemos bien en acercarnos a Él. ¿Cómo? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras, por sus propios esfuerzos? Pablo los llama hermanos. Y primeramente, porque son algunos de ellos hermanos según la carne. Y los llama hermanos porque son también espiritualmente sus hermanos. Pablo entiende perfectamente que lo espiritual es mayor que lo carnal. Pablo habla a los que conocen la ley, no la ley de la naturaleza, sino la ley de Moisés, como lo hicieron los judíos. La palabra vive puede referirse también al hombre o la ley. Se puede decir que la ley vive cuando está en plena vigencia y que está muerta cuando es abrogada y anulada. Ahora, mientras esta persona viva, o mientras la ley está viva, tiene poder sobre ti. Puede exigirle y ordenarte obediencia, puede condenarte e infligirte castigo. Este poder lo tiene mientras viva el hombre. Cuando muere, ya no tiene más dominio sobre él. Entonces el siervo queda sin amo. Cuando mueren, los hijos están libres de la ley de sus padres, la mujer de la ley de su marido y los súbditos de la ley de su príncipe. Aún Job 3, 17 y 19, allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas, y allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, y el siervo es libre de su señor. Voy a regresar un versículo anterior para que volvamos y repitamos. Volvemos a Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pero cuando la persona muere, entonces ya no tiene la ley jurisdicción sobre él. Este es un punto tan claro que nadie lo puede dudar. Aún
los judíos tenían este refrán, este dicho, que cuando un hombre muere está libre de la ley y de los mandamientos. Pongamos atención en la pantalla, Romanos 7:2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. La primera regla general escabrosa que se ilustra aquí con el caso y el ejemplo que está usando nuestro hermano Pablo es la ley del matrimonio. Una mujer que está casada con un hombre está obligada, mientras éste viva, a vivir con él, a estar sujeta a él y obediencia a él mientras éste viva. Ahora, en los casos de divorcio, por las diferentes justificaciones, ya sea por adulterio o abandono, la idea es la misma, hermanos: la muerte. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido, el vínculo del matrimonio se disuelve, la ley del mismo queda extinguida y ya tiene libertad para casarse. Ahora, muy importante, y disculpen este pequeño problema con la compu. Ahora, ¿tiene libertad para casarse con quien quiera? ¿Como pueda? ¿O está obligada a casarse en el Señor? Amén. ¿Se dan cuenta que esta libertad que hemos adquirido de Jesucristo no es una libertad para hacer lo que queramos? Obligada a casarse en el Señor. Aunque dice Pablo, desearía que todos los hombres se quedaran como yo. Romanos 7:3, aquí en la pantalla. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Romanos 7:4, aquí en la pantalla. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso versículo. Los santos ya no están bajo la ley. Ahora Cristo nos ha redimido de la muerte, nos compró. Nuestro antiguo perseguidor no tiene poder sobre nosotros, pero ahora la iglesia vive para Cristo. Amén. Hemos sido trasladados de un reino a otro. Nos movimos de casa. Ya no habitamos en la choza terrible donde sufríamos todo tipo de injurias. Ahora habitamos en esta casa celestial. Sí, hermanos, la palabra de Dios. Aquí en la pantalla, Colosenses. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora, quiero que entendamos esto. Hubo un divorcio, ¿verdad? Hubo una ruptura. Nos separamos de la ley. Hubo una muerte. Pero nuestro Redentor vive. El novio vive. El esposo está vivo. Cristo es un esposo vivo y lo seguirá siendo para siempre. Nunca más va a volver a morir otra vez.
Y por tanto, así como los santos no pueden ser apartados del vínculo matrimonial de unión entre Cristo y ellos, no pueden ser desatados de esta nueva ley. ¿Cómo se llama esta nueva ley? Es la ley del Señor Jesucristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos más sobre la ley ministrada por Moisés, por la ley de obras. Ahora estamos bajo Jesucristo. Esta unión no se puede romper. Deberíamos estar tan contentos, tan felices de que esta situación ha pasado en tu vida, que finalmente hemos llegado a un lugar donde es un puerto seguro, donde podemos descansar en el Señor Jesucristo. Vamos a utilizar esta analogía de Cristo y la iglesia, este modelo para el hogar. Pongamos atención en la pantalla. Efesios, comenzando en 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, al fin de presentarla a sí mismo a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, y así también Cristo a la iglesia. Y pongamos atención, es muy importante esta última parte, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero escuchen lo que dice el hermano Pablo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Qué maravilloso, qué maravillosa unión que ahora tenemos de Cristo y la iglesia. Obligados, hermanos, obligados por este amor que nos constriñe, obligados por estos lazos de amor a obedecer y nunca más ser separados de Él. Ahora, el fin de estar muerto a la ley y de estar casado con Cristo es que llevemos fruto para Dios. Amén. El fin de esta ley, el fin de estar muerto y de estar unido con Cristo es que llevemos fruto para Dios. Eso dijo el versículo. Buenas obras de justicia que son producidas por personas casadas con Cristo, bajo la influencia y el poder y la gracia del Espíritu Santo, son para Dios, es decir, para el honor y la gloria de Dios. Hermano, para el honor y la gloria de Dios. Quiero que te preguntes si estás casada o casado con el Señor Jesucristo. Lo que haces, lo haces para el honor y la gloria de Dios. Y esta gloria que tiene, que no necesita de nosotros, pero que tiene este Señor Jesucristo, ese es el motivo, hermano. Esa es la razón
para la cual nos anima. Glorioso Señor que tenemos. Es el motivo que nos anima, nos mueve, nos emociona. Hemos sido acercados a Él. Yo no entiendo cómo un creyente puede decir que cree, pero no hay esta emoción. No medita en estas cosas. Como hijos engendrados y nacidos en matrimonio legal, somos verdaderos y legítimos. Amén. El matrimonio anterior era ilegítimo. Nuestro presidente usaba mucho esta palabra espurio, legítimo. Pero ahora en Cristo somos hijos legítimos. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos va a ser cansado para ti si no estás en Jesucristo. Te vas a cansar. El cumplimiento de la ley es el deleite del Hijo de Dios. Romanos 7:5, la pantalla. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y aquí, no sé qué pasó con Pablo, con nuestro hermano Pablo, pero eso es parte de la otra enseñanza, de la segunda parte. Pero nuestro hermano Pablo está diciendo, y aquí en la pantalla pueden verlo, que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Y rápidamente, Pablo va a decir que esas pasiones pecaminosas despertadas por la ley, no es que eras bueno antes de conocer la ley. No, es que la ley vino a poner un reflector enorme sobre tu vida y dijo: lo que estás haciendo es erróneo. Mientras estábamos en la carne, no respecto a esa dispensación mosaica que consistía en comidas y bebidas, lavamientos y ordenanzas, circuncisión exterior, sino a las obras del hombre interior. Y fíjate, esto es lo que producía, esto es lo que produce este fruto para muerte. Nadie lo puede explicar mejor que nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la pantalla, Mateo 7:20, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Tengo una pregunta para ustedes. Si un hombre no hiciera todas estas cosas, ¿podría heredar el cielo? La fuente está podrida. Necesitamos un redentor. Tratar de llegar al cielo por nuestras obras, como dijo mi hermano Alexis, es tratar de cruzar el Atlántico en un botecito de papel. No se puede. Es imposible. Aquí en la pantalla, Romanos 7:6. Busqué esta versión, la palabra de Dios para todos. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. Pero ahora estamos
libres de la ley, del pacto de obras, de su rigurosa exigencia, de su maldición, de su condenación. Y todo esto se lo debemos a Jesucristo. Ahora, vamos a ilustrar esto con la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y ilustrar esta libertad que tenemos en Jesucristo. Le comentaba yo a mi esposa en la comida, ¿cuántos onésimos tenemos aquí? ¿Cuántos antiguos esclavos de la ley? Y yo creo que no están muy familiarizados con el nombre Onésimo, ¿verdad? Porque no leemos nuestra Biblia lo suficiente. En realidad, el nombre Onésimo es sacado de una carta muy cortita, la más cortita del Nuevo Testamento, o del hermano Pablo, me corrijo, y esta carta solo tiene un capítulo. Onésimo es esclavo de Filemón. Ahora, Filemón es un hombre acomodado que vive en Colosas. Filemón, como en el mundo romano era común, tenía esclavos. Ahora, Filemón ha escuchado la palabra de Dios y Dios lo ha convertido. Gloria a Dios. Pero en algún momento Filemón tiene un problema con su esclavo Onésimo. Y esto es lo que sucede. Se pela, se escapa. Esto es lo que pasa con los creyentes. O con el objeto en movimiento choca con Jesucristo, el objeto inamovible. Onésimo ahora escucha la palabra de Dios por medio de Pablo y se convierte. Finalmente es convertido, se vuelve un seguidor del Señor Jesucristo. Amén. Ahora le es útil a Pablo. Ahora, este es el problema. Pablo le va a pedir a Filemón, el señor de Onésimo, que no solamente lo reciba. Y vamos a ver cómo comienza. Y va a comenzar con una oración. Así comienza su carta de nuestro hermano Pablo. Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiero que entiendan que hay una iglesia en casa de nuestro hermano Filemón. Doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Y pongamos atención en estas dos palabras: comunión mediante Cristo. Ahora, la palabra comunión, la hemos dicho muchas veces aquí, esta palabra koinonia en griego significa compartir, participación mutua. Cuando dos o más personas reciben algo en conjunto y lo comparten, convirtiéndose en una asociación, una comunidad. Hermoso.
En la iglesia debería haber coinonía. En la iglesia hay coinonía, hay comunión, hay uniformidad de espíritu. Ahora te lo voy a decir para que lo entiendas. Te voy a decir en mexicano. Vamos a pensar que yo me muero y que tengo un hijo que es creyente. Como no tiene que comer, tiene que ir a vivir a tu casa. Pero como él es creyente, va a haber uniformidad de espíritu y no va a haber ningún problema. Ustedes saben que lo delicado que es eso, que una persona vaya a vivir a tu casa. Pero lo más delicado es que esa persona no sea creyente. Pero en este caso, como la persona es creyente, va a haber esta uniformidad de espíritu. Vamos a estar todos en el mismo canal. El nombre de Dios va a ser glorificado. Así debería ser. Ahora, y eso es lo maravilloso de esto. Quiero que pongas atención en esto. Hay una relación entre el creyente y Dios, una relación íntima. Y no estoy diciendo que somos igual a Dios, pero el hecho de que yo me pueda acercar, el hecho de que el Espíritu Santo viva en mí, el hecho de que yo vaya a vivir en su presencia para siempre, se lo debo al Señor Jesucristo. Es muy importante que te cerciores que estás en Cristo. Es muy importante que te cerciores que estás en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si no estás en el Señor Jesucristo, aún mencionar su nombre es blasfemia. ¿Escuchaste? Te estás tratando de acercar a algo santo por tus propios medios. Ahora, vamos a ver esta parte. Vean cómo el hermano Pablo me va a explicar a nuestro hermano Filemón. Aquí en la pantalla, Filemón 1:8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, Pablo, no me mandes. ¿Por qué me vas a mandar? ¿Tenía el hermano Pablo esa autoridad para mandarle? Claro que sí, claro que sí. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes saben por qué es prisionero de Cristo Jesús. ¿Quién no tiene en la prisión a Pablo? Pensaríamos que el gobierno romano. No, Cristo, el que ordena todas las cosas. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil. Hermanos, inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, porque quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, para cuando más, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así termina la carta, aquí en la pantalla. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna manera, o te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo eso con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano,
permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Qué hermoso. ¿Están viendo esta libertad ahora? Quiero que vean dos datos extremadamente importantes. Primero, bajo el sistema legal romano de esclavitud, lo que Pablo le está pidiendo a nuestro hermano Filemón sería ilegal. Porque el hermano Filemón tiene todo el derecho de castigar a Onésimo. Es su propiedad, ¿lo entienden? Tal vez no entendemos esta idea, es su propiedad. Pero Pablo no solamente le está pidiendo que lo perdone, Pablo le está pidiendo que lo haga miembro de su familia. Hay poder en Cristo, hermano. ¿Se dan cuenta que la ley nos tenía atrapados? No sé si lo entienden. Pero ahora tenemos este nuevo Señor, en el cual hemos encontrado la verdadera libertad. Ahora, en esta carta, Pablo no menciona la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto no es una equivocación. No hay equivocaciones en el Espíritu Santo. Amén. No hay equivocaciones en el Espíritu Santo. Pablo no menciona la muerte y resurrección del Señor Jesucristo porque lo demuestra con obras. Hermanos, ¿no es nuestra obligación hacer esto? Demostrar con obras la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ya no digo yo, ahora soy un ser renovado. Hermanos, hay tristeza en mi corazón. Y tristeza en mi corazón porque la iglesia en este hemisferio, como decía alguien esta mañana, está dormida. Estas cosas las tenemos como muy vagas. No las atesoramos en nuestro corazón. Hemos hecho de esta libertad libertinaje. Esta libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que queramos, sino es que ahora estamos casados con Cristo y la libertad que vivimos, la vivimos para Él. ¿Escuchaste lo que dije? Yo no dije que la vida que vives la vives para Él. Yo dije que la libertad que tienes, ahora la tienes que vivir para Él. En otro tiempo, atados, inútiles, pero ahora útiles. Hemos estado hablando los miércoles sobre el libre albedrío. Quiero decirte que los hombres no escogen fuera de sus influencias. Los hombres no escogen fuera de su naturaleza. Podríamos estar engañándonos a nosotros mismos, pensando que somos salvos, pero somos simplemente unos religiosos más. Podría ser que esta salvación estuviera aquí, pero no aquí. Y cuando digo aquí, en todo mi ser. Es muy importante, tú que me escuchas, tú que escuchas esta voz, que te cerciores que estás en Cristo. El conocimiento de no ser salvo, no sé quién lo dijo por allá, te puede llevar a la salvación. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que demuestra que un hombre esté libre? Sea libre, que tenga esa libertad en Jesucristo. Asistir a la iglesia los domingos, obras de caridad, doctrina, orar. Hay gente que ora, piensa que ora, nadie lo escucha, pero ora, repiten muchas cosas. Dependencia en Dios. Hermanos, dependencia en Dios. ¿Qué es dependencia en Dios? No poder levantarte de la cama sin encomendar todos tus pasos al Señor. Eso es dependencia en Dios.
reconocimiento del pecado. ¿Tienes libertad en Cristo? Reconoce tu pecado. Enmienda tu pecado. Esfuérzate por vivir en santidad. ¿Tienes libertad en Cristo? Hermanos, ¿tenemos libertad en Cristo? Trabajemos para ensanchar el reino de los cielos. ¿Cómo? Trabajemos para ensanchar el reino de los cielos. Hermano, yo trabajo mucho para ensanchar el reino de los cielos, pero nadie lo sabe. Solamente lo sabes tú. Una persona que trabaja para ensanchar el reino de los cielos le comunica a otras personas lo que ha sucedido con su vida y a dónde acudir para que su vida sea cambiada, o a quién acudir para que su vida sea cambiada. Y tú me puedes decir muchas cosas, pero ¿con cuántas personas tenemos contacto en el día todos los días? Como me dijo una hermana, obedecer a la iglesia. Hermanos, obedecer a la iglesia. ¿Tienes libertad en Cristo? Obedece a la iglesia. Los apóstoles obedecían a la iglesia. Yo creo que no hay ningún apóstol aquí, o no hay nadie mayor que un apóstol aquí. Obedecer a la iglesia. Cuando la iglesia te diga, hay reunión el domingo, hay reunión el domingo. En la caída, nuestras mejores intenciones cayeron. Cerciórate que esta libertad que tienes la vivas para Jesucristo.